Gracias, Tata. Y ahora con ustedes, Eva Prados. Eva es abogada feminista, activista de diversos temas de derechos humanos, de derechos de la mujer, y también integrante fundadora de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, portavoz del Frente Amplio de Mujeres de Puerto Rico y del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Desde quienes también están aquí presentes, entiendo. Bienvenidos. Desde ese activismo, este último año se ha destacado en el movimiento pues, el reclamo por una auditoría integral de la deuda, que es uno de los componentes claves de una transformación de Puerto Rico. Eva cuenta además con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Género, así que gracias, Eva, por estar con nosotros. Bienvenida. Que no lo peguen mucho. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La agradecida soy yo de estar aquí. La verdad que ha sido una experiencia espectacular estar con todas estas mujeres esta semana y de verdad ha sido una oportunidad increíble a la cual le agradezco con todo mi corazón a Pares y a las distintas organizaciones que lo hicieron esto posible. Puerto Rico, como bien ya mencionó Naomi Klein, es un caso único para analizar bajo la llamada doctrina del shock y los desastres creados por el capitalismo. Pero no solo por el paso del huracán María. El pueblo puertorriqueño vive bajo este estado de shock permanente y embates de políticas neoliberales por más de una década. El primer huracán catastrófico que arrasó nuestra isla y que todavía su impacto nos mantiene en esta situación permanente de vulnerabilidad es la misma colonia. Nuestra realidad colonial también es factor para nuestro estancamiento económico, resultado de la caída de su modelo socioeconómico capitalista. Ahora llevamos años soportando la alarma de un segundo huracán categoría 5 llamado deuda pública. Buenas tardes, mi nombre es Eva Prados Rodríguez, portavoz y coordinadora del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. El Frente es un colectivo de organizaciones y personas que exigimos una auditoría integral y ciudadana de la deuda pública. ¿Por qué? Porque este ciclón llamado deuda pública nos han dicho muy poco sobre sus orígenes, menos sobre sus coordenadas, cómo fue que se desarrolló, ni cómo fue adquiriendo su actual magnitud. Pero de ese ciclón que no vemos sus ráfagas, nos han llevado advirtiendo su paso como algo inminente. Hasta nos han convencido de que representa un estado de emergencia sin precedentes. Lo interesante de este fenómeno es que bajo esa narrativa de estado de emergencia, solo equivalente a lo que a nivel internacional y único en conflictos armados le llaman estado de excepción, el gobierno local y federal, acompañados por un sector financiero sin escrúpulos, son quienes nos han arrebatado los derechos humanos, desmantelando nuestras instituciones públicas, transformando nuestra realidad totalmente, haciendo cada vez más difícil la vida aquí y provocando la ola migratoria más fuerte de nuestra historia. Antes de María, organizaciones y defensores de los derechos humanos 2 veces fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la pobreza y las altas tasas de desigualdad que vivíamos en Puerto Rico. Alegamos crasas violaciones al derecho humano al trabajo, a la educación, a la salud, acceso a la justicia y vivienda, provocados por las medidas de austeridad y políticas fiscales implantadas para priorizar en el pago de una deuda pública que el gobierno y el sector financiero evitan auditar. Todavía seguimos aquí, luchando contra el impacto de ese ciclón llamado deuda pública, pero ahora se suma la emergencia generada por el paso de María e Irma. El estado de shock continúa. Ahora vivimos un periodo especial llamado promesa, donde una Junta de Control Fiscal Federal y una jueza en un tribunal federal, ninguno escogido por el pueblo puertorriqueño, tomarán las decisiones sobre nuestra reconstrucción sin nosotros. Mientras el pueblo sigue sin saber
cómo llegamos aquí, cuánto de la deuda es legal, en qué se utilizó ese dinero, qué beneficios, si alguno, sacamos y qué hacer para evitar que esta crisis vuelva a ocurrir. La historia nos dice que los pueblos nunca son debidamente informados sobre las deudas públicas que pagan a través de sus presupuestos gubernamentales. Incluso tendemos a pensar que si existen deudas es porque previamente hubo un ingreso o beneficio público. Estudios y auditorías ciudadanas en otros países indican lo contrario. María Lucía Fatorelli, en su libro Auditorías Ciudadanas de la Deuda Pública, Experiencias y Métodos, nos dicen que gran parte de las llamadas deudas públicas, internas y externas, no han representado ninguna contrapartida en bienes, servicios o beneficios para el colectivo. En muchos casos, las llamadas deudas públicas de lo que consisten es de la acumulación de altas tasas de intereses usureras, comisiones abusivas, condiciones viciosas, con sucesivas refinanciaciones promovidas por esa desregularización de los mercados. En fin, que lo que se observa cada vez más es que el endeudamiento público no ha sido instrumento para financiar nuestro desarrollo colectivo, sino más bien para transferir fondos públicos al sector privado financiero. Y Puerto Rico no es la excepción. Como ya hemos advertido, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por ley en sus informes preauditoría, informaron que al menos 50% de la deuda pública de Puerto Rico podría estar en violación de la Constitución, con las consecuencias de que dicha deuda deba de ser declarada nula y no pagadera. Una auditoría completa permitiría evaluar cuáles emisiones específicas fueron realizadas ilegalmente, pero el gobierno ha preferido y resistido hacer una auditoría para quedar bien con ese sector financiero oportunista y evitar rendir cuentas por sus actos. Una auditoría integral también nos permitiría evaluar el desempeño y legalidad de las actuaciones de cada persona e instituciones financieras involucradas para que también rindan cuentas. Existen serios señalamientos sobre la legitimidad de gran por ciento de la deuda por ser resultado de influencias indebidas, conflictos de intereses y lucro desmedido del sector bancario y financiero en la deuda de Puerto Rico. Por ejemplo, Puerto Rico tiene 37.8 billones en bonos de apreciación de capital, lo que representa una gran parte de su deuda. ¿Cuánto de esos 37.8 billones es principal? 4.3 billones es principal. Es decir, 33.5 billones son lo que vamos a pagar en tasa de interés efectiva al final de esos bonos. Estamos hablando de una tasa de interés de 785%. Eso significa, nuevamente, que de esos 33.5 billones es dinero que nunca recibimos. Esto es una deuda usurera y no debe pagarse. Muchos de los inversionistas que ahora... Muchos de los inversionistas que ahora poseen deuda de Puerto Rico, incluidos los llamados fondos de cobertura, acá buitres, nunca esperaron que la isla pudiera reembolsarlo todo. Sin embargo, estos inversionistas compraron bonos al precio de 5 centavos por dólar en el mercado secundario, 5 centavos del precio original. Eso significa que muchos de estos tenedores buscan obtener el 95 centavos en ganancias, es decir, un retorno en su inversión de 1.900%. Eso, a costa del cierre de escuelas, de la paralización de la Universidad de Puerto Rico, del cierre de nuestro sistema público de salud, todo para solamente darle ganancias abusivas a un sector de estos inversionistas a cambio de nuestros servicios esenciales. Esa deuda no se puede pagar.
Muchas preguntas siguen sin respuesta sobre el papel de las instituciones financieras en nuestra crisis de deuda. ¿Qué papel jugaron los conflictos de intereses que involucraron al BGF, Santander y Banco Popular en estas transacciones de deuda? ¿Se estructuraron ciertas de estas transacciones para evitar el límite constitucional? ¿Qué saben el BGF y los bancos como Santander y Popular con respecto a los riesgos asociados con estas transacciones y desde cuándo lo sabían? Los bancos como Santander y Popular tergiversaron a sabiendas e imprudentemente los riesgos asociados con estos bonos. Se impusieron estos bonos a través de medios inadecuados a instituciones en Puerto Rico como las cooperativas. Los bancos como Santander y Popular vendieron bonos de Puerto Rico como medio para descargar el riesgo de sus propios balances. Es imposible que el proceso de reestructuración de Puerto Rico sea justo si estas instituciones financieras públicas y privadas no son investigadas a fondo primero. Lo anterior son solo pinceladas de un sistema y andamiaje que no podemos darle la espalda. Ahora el impacto de María hace que el pago de esta deuda sea más insostenible y hasta inmoral. Solo queda responder como pueblo, exigiendo la cancelación total de esta deuda, condicionada a una auditoría integral y ciudadana para evitar que esto no vuelva a ocurrir. Priorizar en la protección de nuestros servicios públicos esenciales, sin privatización ni ventas de activos, para destinar todos los recursos a nuestra recuperación. Se nos va la vida en esto. Quiero resumir mis últimos segundos que me van a dar de gratis, a hablar un poco de alternativas de resistencia y movilización. Como ustedes saben, si queremos ver resultados distintos, solo está en nuestras manos lograrlo. No es una lucha fácil ni mucho menos corta, pero alternativas para repeler este desastre y shock están, pero dependen de nuestra organización y resistencia. Desde el Frente vamos a seguir articulando un proceso de auditoría ciudadana desde esa comisión de auditoría ciudadana que hemos creado y hemos potencializado con el apoyo de más de 140,000 firmas a favor de esta auditoría. A su vez, esta herramienta nos va a permitir tener los argumentos y la información necesaria para poder enfrentar ese sistema financiero que en su mayoría es el actor principal detrás de todos estos recortes. Finalmente, y resumiendo un poco, es bien importante que adoptemos el Tribunal de Quiebras como una arena política. Además de la auditoría, y no podemos darle la espalda a lo que ocurre en ese tribunal. Aunque sin duda estamos hablando de un foro judicial complejo y creado precisamente para pasar por encima la participación ciudadana y democrática, sigue siendo uno de los aspectos más importantes y uno de los espacios donde más potencial para influir tenemos. Lo estamos perdiendo, no los estamos aprovechando. Desde la calle ha habido una influencia importantísima en otros procesos de reestructuración en jurisdicciones como Detroit y en un sinnúmero de ocasiones nos los han advertido. Tan pronto como ahora en marzo se va a llevar la disputa sobre la constitucionalidad de COFINA. Tenemos que formar parte de esa discusión desde la calle. No los dejemos a ellos definir a dónde van a priorizar nuestros fondos públicos. Finalmente, es vital señalar quiénes son los que deben responder. En vez de otorgar a juntas de control fiscal y administradores que no son electos ni tienen que rendir cuentas, es importante que responsabilicemos a los actores privados y financieros que se han aprovechado y generado ganancias con esta crisis. Hay que obligarles a pagar para que compongan lo que han destruido.
Muchas gracias por la invitación y desde el frente estamos a toda disposición a seguir trabajando por este país. Muchas gracias. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? No la vamos a pagar. Gracias, Eva.